Ahora sí. Bueno, comienzo nuevamente para que, teniendo en cuenta que, bueno, se cambia a este formato para subir las videosesiones a YouTube con la finalidad de que una compañera que tiene una discapacidad las pueda escuchar en su, pues, por medio de la liga de YouTube. Bueno, ¿cuál es el tema? Elementos internos y externos que influyen en el desempeño y las operaciones de la organización. Antes de pasar a estas dificultades internas y externas, repasemos lo que es la organización. Como ya les decía anteriormente, una organización es un conjunto de personas que van a trabajar con la finalidad de alcanzar un objetivo, un propósito común. Todas ellas están agrupadas en diferentes áreas, tienen diferentes roles, diferentes funciones, siguen normas, reglas y procedimientos. Estas reglas, estos procedimientos pueden ser escritos o no pueden estar escritos. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más grande sea la organización, pues se va a necesitar reglamentos internos, código de ética, incluso código de vestimenta. Y cuando la empresa es muy pequeña, como una MIPYME, que a lo mejor es la cafetería, dos dueños y dos empleados, las reglas se hacen no escritas y basta con los códigos básicos de conducta. Elementos de una organización. Bueno, personas. Las personas son los individuos que forman parte de la organización y contribuyen con su trabajo y habilidades. Los objetivos comunes son las metas que persiguen estos individuos, ya sea el lucro, ya sea el servicio público, la educación, entre otros. De hecho, una organización tiene estas bases, no importa si es una organización empresarial, una ONG como la que estamos viendo, o bien una institución. Estructura. La estructura es la manera en que se organiza y distribuye el trabajo dentro de dicha organización. Aquí se establecen jerarquías y se establecen funciones, aquí se delegan responsabilidades. Los recursos son los activos son todos aquellos que se mueven para lograr sus fines. Los activos son humanos, son financieros, el dinero, materiales y tecnológicos. Y el ambiente es el contexto en el cual opera la organización, tanto interno como externo. Bueno, hay que tomar en cuenta esto. Ahora, hay dos tipos de elementos en una organización. Aquí ya los estamos dilucidando. Los elementos externos y los elementos internos. Permítanme tantito. Bueno, ¿cuáles son los elementos externos? Los elementos externos son todos aquellos que no son controlables por la organización. Los internos son todos aquellos que sí son controlables por la organización. ¿Qué elementos no siempre controlan la organización? Por ejemplo, los económicos, el estado general de la economía, como las tasas de inflación, el interés, etcétera, el interés, la devaluación, el hecho de que ya no haya donantes, el hecho de que haya una crisis económica
y que incluso se pierdan muchos posibles inversores, pertenecen a los factores económicos. Tenemos también los legales y los regulatorios, que tienen que ver dentro de las leyes regionales como las leyes nacionales e incluso las leyes internacionales. Esto sucedió sobre todo cuando México exportaba crudo, se vivía prácticamente del petróleo y cambian las reglas internacionales y una regla fue no comprar crudo que tuviera que rebasara por barril más de cierta cantidad. La gente deja de comprar el crudo a México y pues obviamente esta ley internacional afecta al país. Por eso, legal y regulatoriamente puede traer problemas, o bien cuando hay un conflicto en determinados lugares, un conflicto regional, y dicen cerramos las fronteras. Por ley se cierran las fronteras y bueno, no dejan pasar ningún producto. Tecnológicos. Las innovaciones tecnológicas sí pueden transformar industria y requerir que las empresas se adapten para mantener su competitividad. Ahorita, por ejemplo, Chiapas, en las clínicas de Comitán, en algunas clínicas incluso de San Cristóbal de las Casas y de otros municipios, tienen problemas de atención al derechohabiente porque muchos trabajadores se niegan a cambiar al sistema digital. Entonces, mientras se hace esa transición, pues la gente se tiene que esperar, ¿no? No debería, pero bueno. Competencia. Las acciones de los competidores, incluyendo precios, productos y estrategias de marketing, influyen en la necesidad de adaptación y diferenciación de una organización. Y porque si los competidores sacan un mejor producto, bueno, pues yo voy a mejor precio, yo voy a estar obligado a reevaluar mi producto para que pues no me bajen las ventas o no me bajen la demanda en mi servicio. Sociales y culturales, las tendencias y cambios en los valores y preferencias del consumidor. O sea, que tenemos muchas veces que se ponen de moda, por ejemplo, los patitos en la cabeza, y cuando ya no se pongan de moda, cuando ya no estén de moda, pues obviamente todos esos patitos en la cabeza tan chistosos se van a quedar. ¿Qué hacen? Bueno, pues muchos los tiran a la basura, han tirado cajas y cajas en la basura y sin anticiparse porque no se anticipan muchas veces a estos cambios. Proveedores, la calidad, costo y confiabilidad de los proveedores externos afectan el abastecimiento de materiales y productos, impactando en la cadena de suministro. No debemos olvidar los clientes. Los clientes tienen ciertas expectativas. Hay que tener en cuenta que un cliente no es el mismo el padre que el hijo o el abuelo que el nieto. Entonces, no se le puede vender al nieto como se le vendía al abuelo bajo o las mismas circunstancias. Se tiene que hacer todo un cambio organizacional, un cambio de paradigma para que también se le pueda vender al nieto y sobre todo ahorita en la generación llamada de los centennials. Factores políticos, las políticas gubernamentales y la estabilidad política pueden afectar el ambiente operativo. Cuando hay una guerra, uno de los primeros puntos que se suspende son las importaciones. Ambientales, factores relacionados con el medio ambiente. Cuando entra el huracán Otis, cuando entra el huracán, cuando entra Catherine, cuando entra un montón de huracán, pues obviamente las actividades pesqueras se suspenden y la compraventa se tiene que suspender y es algo que pues no está dentro de nuestras manos, no está dentro de nuestras manos evitar un huracán, solo prevenirlo. Pues vienen estos
estas cosas, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Continuamos. Compendio de dificultades en los factores internos. Bueno, hay un factor interno en la cultura organizacional. Y la cultura organizacional tiene dos puntos, la cohesión y la motivación. La cohesión son valores y creencias que se comparten todo. Cambio de paradigma que prácticamente se implementa dentro de lo que sería de, perdón, un cambio de paradigma dentro de lo que sería un cuando se requieran renovar ciertas cosas. Por ejemplo, una organización, perdón, una institución como la SEP tiene valores y creencias que responden al plan nacional, al plan sexenal. Y el plan sexenal marca valores, marca pautas que tienen la finalidad de poder concretar ciertas en un sexenio. Uh-huh. Entonces, se necesita que la gente que trabaje en cierta institución por lo menos comparta ciertos valores, ciertas creencias, que comulgue incluso con la forma de actuar. En el caso de una ONG, tiene que haber cohesión y compartir los mismos valores. O sea, alguien que sea racista, que sea una persona que crea, por ejemplo, en la superioridad de las razas, que crea en que se tienen que enviar a todos a la guerra, etcétera, no podría estar trabajando dentro de una ONG porque no habría cohesión, faltaría ese tipo de cohesión y bueno, automáticamente se le haría a un lado. Por eso, el primer punto de la cultura organizacional es la cohesión. Hay problemas cuando estos valores, estas creencias no son compartidos con todos o hay un cambio, ya sea generacional, un cambio ideológico, que hace que no todas las personas lo compartan lo mismo, ¿no? Les estaba platicando de un ejemplo de Chiapas y, y bueno, perdón, aquí hubo un problema porque, les digo, en Comitán quieren cambiar, quieren que el número de personas, bueno, perdón, quieren cambiar al sistema digital para mejorar la atención al cliente y muchos dicen que no es posible. Esto puede ser también un factor tecnológico, un problema de tecnología, sí, pero también es un problema de cohesión. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores del IMSS en Chiapas que están felices, que quieren cambiar porque ya es gente de otra generación, pero aquí se fragmenta porque las personas, los boomers, la gente más, pues de mayor edad se niega rotundamente a usar una computadora. Ellos dicen que con las citas, que con las copias, que con los enormes libros de contabilidad para registrar ciertas cosas, pues basta y sobra, ¿no? Entonces, esto está teniendo un problema de organización porque no todos están por cambiarse a utilizar la tecnología. Otro punto en la cultura organizacional es la motivación.
Tener a los empleados motivados es clave porque son empleados que te van a asegurar que tu trabajo va a salir adelante. Si tú le reconoces su trabajo, si tú les das bonos de puntualidad, si tú les ayudas a no sé, a lo mejor de vez en cuando, en ciertas ocasiones, les das algún tipo de apoyo, no necesariamente monetario, pero sí humano, ellos van a estar motivados. Ajá. Cuando el régimen de Peña Nieto hubo muchísimos problemas de motivación de empleados en varias dependencias del gobierno, porque se les exigía cierto horario, porque no se les pagaba tiempo, se trazaban 3 meses hasta 6 meses en pagar, pero querían que todo estuviera de bien y estuviera a tiempo. Entonces, pues obviamente a la gente, si no le pagas y de pilón no le dejas tu horario, no le permite tener otro trabajo, pues obviamente se va a desmotivar. Ajá. Entonces, por eso se habla de de que no hay motivación cuando hay una falta de reconocimiento. Una falta de reconocimiento es, no me importa que no te haya pagado, no me importa que lleves viviendo estos 3 meses pidiendo prestado, tú debes entregar el trabajo como si se estuviera, si lo estuvieras haciendo, si se te estuviera dando un sueldo puntualmente. Y esto obviamente no fomenta, obviamente causa estragos al bienestar de los empleados y pues obviamente se lleva a la desmotivación y se lleva a un bajo rendimiento. Imagínense cómo estarían, en qué condiciones estarían atendiendo. La estructura organizacional, ya lo vimos, tiene roles, los roles a su vez dependen de una burocracia y dependen de la coordinación de esta burocracia. Ahora, hay problemas, se presentan los problemas cuando hay una falta de claridad en los roles. Si no hay una definición clara de responsabilidades de cada empleado, se pueden generar confusiones, duplicación de tareas o falta de responsabilidad. Aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Coméntenme. ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, me gustaría que ustedes me dijeran si han sabido o han tenido algún tipo de, si conocen algún ejemplo cuando se habla de falta de claridad en los roles. Si no hay una definición clara de responsabilidades de cada empleado, se pueden generar confusiones, duplicación de tarea o falta de responsabilidad. Coméntenme. Bueno, cuando trabajé de administrativo alguna vez en el CETIS, llegó una directora y la directora lo que hizo fue poner como contador del CETIS a un economista. Y estuvo terrible. Fue la peor decisión que tomó esta mujer, porque el economista no es un contador. Y el economista tenía
pues hacía las cosas de economista, pero no sabía sacar recibos de honorarios, no sabía llevar, hacer ciertos ajustes, hacer ir al banco, checar lo de la nómina, etcétera, que es justamente lo que parte de la carrera de economía y finanzas, pues trata de enseñarles, ¿no? Entonces, los profesores sacaban pues sus propias nóminas, sacaban sus propias, sus recibos como podían, como sabían. Quienes estaban bien eran que porque tenían un buen contador, pero la mayoría pues no lo tenían, porque justamente para eso era ese contador, para ahorrarles el trabajo. Entonces se hizo un problema porque ninguno de ellos estaba en sus roles que le correspondían. El contador no era contador, era economista. Los maestros no eran contadores, pues eran profesores. Y al final de cuentas se hizo un desbarajuste tan grande que mandaron a un inspector, porque incluso esta persona había hecho tan malas cosas que hasta decían, no, pues es que a lo mejor se está robando el dinero, ¿no? Porque, ¿qué está haciendo? Al final no se estaba robando el dinero, pero no sabía cuáles eran sus funciones. Entonces, pues hablaron con la directora, destituyeron a que no era contador, economista, pusieron a una contadora y bueno, todo se solucionó adecuadamente hasta que cada uno tomó su lugar, hasta que cada uno hizo lo que le correspondía. Ajá. Y hubo una una confusión, sí, porque pues a este hombre pues ya le estaban diciendo se está robando el dinero, ¿no? Y pues no, tampoco, ¿no? Era que no sabía y era que no sabía en sí cuáles eran sus funciones. Burocracia excesiva. Una estructura muy jerárquica y burocrática puede ralentizar la toma de decisiones y la implementación de cambios, afectando la agilidad de la organización. Uh-huh. Esto yo me acuerdo que sucedió cuando yo era estudiante. Unos de mis compañeros quisieron hacer una cafetería, me invitaron a hacer una cafetería allí en la universidad. Yo la verdad la primera reunión de inversores, entre comillas, pues me aburrí y me fui. ¿Por qué? Porque ellos querían ser excesivamente democráticos y querían que todo se fuera a votar, o sea, todo se votara. En dónde se iban a proveer, de qué color iban a ser los manteles, de qué color iban a ser las cortinas, de qué marca iban a ser los trastes, o sea, todo hasta lo mínimo se quería que se votaran con el afán de hacerlo muy democrático. ¿Qué pasa? Se burocratizan, esto es una forma de burocratización informal, pero burocratización al fin, porque se piden demasiados requisitos que al final esa cafetería nunca se llevó a cabo. Sin embargo, se desgastaron en discusiones, se desgastaron poniendo de su tiempo y bueno, no se logró nada. Y esto toca el siguiente punto, que es la falta de coordinación. Siempre tiene que haber un responsable, siempre tiene que haber una jefatura. Ajá. Siempre tiene que haber en instituciones ciertas jerarquías, porque los jefes siempre van a ver cosas que no ven los empleados y viceversa. Uh-huh. Y además, o sea, esto es bueno porque se van retroalimentando de las altas jerarquías a los estratos más bajos. Es como un feedback, así hacia abajo y luego hacia arriba, ¿no?
y hay una falta de coordinación, y si hay esta falta de coordinación, bueno, esto siempre se da por una excesiva comunicación, por una comunicación contradictoria o por una falta de comunicación. No siempre por una excesiva comunicación, perdón, comunicación, más bien por una falta de comunicación o una comunicación confusa. ¿Cuál es la comunicación confusa? Pues muchas veces la tenemos aquí. Oye, ¿qué dijo? No, pues no sé. No, yo te digo, dijo que esto y aquello, ¿no? Cuando te dio la interpretación de lo que sabía, de lo que hacía. Y a lo mejor y obviamente esa interpretación era errónea. Y luego llega otro y le complementa, y bueno, es una especie de teléfono descompuesto que puede ocasionar fricciones dentro de la estructura organizacional. Tenemos el siguiente factor interno, que son los recursos humanos. Los recursos humanos, sus pilares son la capacitación, saber cuándo rotar y la resolución de conflictos laborales. Falta de capacitación. Bueno, y sus dificultades siempre van a ser estas. A una correcta capacitación, hay una falta de capacitación. Si los empleados no reciben formación continua o no están adecuadamente capacitados o no se les exige que se capaciten, que se actualicen, bueno, el desempeño puede verse afectado por la falta de habilidades actualizadas. En una universidad, creo que fue la Anáhuac, había un profesor, fue un diplomado de Derechos Humanos. Entonces, había un profesor que pues, ni era tan, no era tan mayor, pero cuando hablaban del punto laboral, de los puntos laborales, lo que él hacía era que siempre te daba el mismo tema, o sea, pasaba un diplomado, te daba el mismo tema, otro, lo mismo, exactamente lo mismo. Este diplomado era presencial. Entonces uno de repente ya le veía el cuaderno al profesor y estaba de más, y hasta las páginas de su cuadernito estaban amarillentas. Ahora, a lo mejor no habría tanto problema si la teoría sirviera, pero te daban ejemplos bastante viejos y siempre utilizaba los mismos. Y a veces no tenía en cuenta las actualizaciones de las cortes, las actualizaciones de los juzgados e incluso actualizaciones en materia de amparo laboral. E incluso ni siquiera sabía que ya se podía firmar un documento legal por medio de la fiel. Y pues obviamente al profesor lo retiraron un tiempo para que actualizara completamente pues esa materia que estaba dando, porque pues obviamente la gente se quejó. Ahora, esto deriva en lo siguiente. La constante salida de empleados puede generar una falta de continuidad en los proyectos, pérdida de talento y costos adicionales en la contratación y capacitación del nuevo personal. Aquí, chicas, nosotros sabemos, ustedes trabajan, yo trabajo, sabemos que no somos, aunque nos duela, no somos indispensables en los trabajos que desempeñamos. Al rato llega otra persona y pues hace también nuestro trabajo. Pero tampoco somos tan desechables. ¿Por qué? Porque un buen empleado va a garantizar que tu trabajo se lleve a cabo. La meta de la empresa, de la institución, de la ONG se lleve a buen término. Por eso ya hay jefes que ya tienen armado a su propio equipo de trabajo, les dan un proyecto y les dicen, vénganse, acá podemos trabajar todos nosotros. Por eso también hay jefes que protegen a sus empleados para que pues no resientan tanto la carga de trabajo o les dan ciertas, son flexibles cuando se tienen que hacer.
y bueno, no, y a veces ellos están checando qué tan afín son los trabajadores y a veces qué tan afín pueden, y qué tanto incluso pueden contar con ellos actitudinalmente. Ahora, esto va de los dos lados. Así como hay jefes conscientes, hay jefes que cuidan a sus trabajadores para evitar también la alta rotación del personal. Hay jefes que no saben, cometen muchísimos errores, les piden a los empleados muchísimas cosas más de lo que pueden, este, de lo que pueden hacer, los tienen muchas veces trabajando con sueldos retrasados, y pues obviamente la gente se va. En uno de estos casos es el sistema CAESME, es un sistema para personas con discapacidad, y este sistema muchas veces ha tenido problemas de rotación del personal porque se ha descuidado tanto que los coordinadores que están allí, la gran mayoría llegan por palancas, la mayoría son porque deben favores y muchas veces ni siquiera están capacitados para para atender a las personas con diferentes capacidades. Y obviamente esto se deriva en el mal manejo de personal, los personales se desmotivan y bueno, adiós, ¿no? Un buen manejo, las personas que hacen buen manejo de personal, pues son personas que les digo, van a cuidar a sus empleados, los van a reconocer, también pero también van a estar detectando qué empleados son conflictivos, porque también como hay jefes conflictivos, hay empleados conflictivos, que no me gustó esto, que te voy a demandar, que ay, ¿por qué hacen esto? Ay, es que no puedo hacer más cosas. No sé, me gusta siempre poner bueno, es una conocida que llegó a una entrevista de trabajo y comentó ella al entrevistador cuando le pregunta al entrevistador un punto de qué es lo que no te gustaría que la empresa te quitara, ¿no? Que no estarías dispuesto a sacrificar por la empresa. Y ella dijo, no, pues no me gustaría que sacrificar mi tiempo y mi libertad, ¿no? Obviamente el empleador pues no la tomó en consideración. ¿Qué sí tomó en consideración? No sacrificaría mi salud, no sacrificaría mi bienestar emocional, no sacrificaría a lo mejor el tiempo, bueno, sobre todo salud y, y tiempo, perdón, salud y emociones, ¿no? Las personas que dijeron eso los pasó, pero a ella no, porque dicen, bueno, obviamente cuando uno entra a trabajar, sabemos que es de ley que muchas horas que destinabas antes a tu familia, a dormir más, a hacer ejercicio, no sé, las vas a dar al trabajo. Ajá. Entonces una persona que no quiere sacrificar su tiempo ni su libertad es una persona que el empleador no va a catalogar como un elemento bueno, como un elemento, como un elemento valioso, incluso pudiera ser un elemento conflictivo, porque pues van a ser las personas que dicen, no quiero hacer esto, aunque esté pagando la empresa, ¿no? Siempre hay que tener muy bien el contexto, muy estudiado el contexto, para determinar una dificultad dentro de una organización. A lo mejor dicen, no, pues qué mala onda ese entrevistador,
pero a lo mejor dicen, no, pues también aquí esta chica estuvo mal, ¿no? Conflictos laborales. Ahora, la alta rotación también me puede a mí hablar de conflictos laborales. Los problemas de comunicación, el estrés laboral o las malas relaciones entre compañeros pueden crear un ambiente de trabajo hostil y afectar el rendimiento. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta llegar a un sitio donde saben que se están contando chismes, que la gente te malvé, que a lo mejor al jefe ni le caes bien. Es muchísimo estrés. Es doble estrés incluso porque no nada más estás soportando el estrés, tienes que hacer tu trabajo y tienes que hacerlo bien. Recursos financieros. Aquí hay una falta de liquidez. La escasez de recursos financieros para cubrir gastos operativos o invertir en crecimiento puede afectar la estabilidad y el desarrollo de la organización. Hay una mala gestión financiera, un control deficiente de los presupuestos, gastos y flujos de caja pueden llevar a decisiones equivocadas. Hay una dependencia de pocas fuentes de ingreso. La falta de liquidez se puede dar cuando los recursos financieros andan escasos o no, o lo que se tiene ya no alcanza a cubrir los gastos operativos. Y esto provoca inestabilidad en el desarrollo de la organización. Hay una mala gestión financiera cuando hay un control deficiente de los presupuestos, gastos y flujos. Cuando empieza el jefe de la empresa, si es una empresa privada, a utilizar la caja de la empresa como caja chica o caja personal. Y pues obviamente esto causa un desequilibrio en los ingresos. Hay dependencia de pocas fuentes de ingresos, y si una organización depende demasiado de una fuente de ingresos, de un inversor, de un solo tipo de clientes, y cuando estos fallan, bueno, hay un riesgo, ¿no? Tecnología, desactualización tecnológica. Volvemos al ejemplo de las clínicas de Comitán por las que y los problemas que están pasando, porque pues obviamente estas clínicas están perdiendo la competitividad, la gente se está yendo a clínicas particulares, está aumentando los costos operativos, ¿sí? Y disminuyendo la eficiencia, y también hay un problema con el sindicato de maestros allí en Comitán, quienes están ahora pugnando porque los trabajadores pues ya se actualicen, ya que ellos habían hecho un acuerdo de que el IMSS les iba a dar servicio médico a los profesores, siendo que ellos son trabajadores del Estado, no eran trabajadores de una empresa privada. Falta de integración tecnológica. Si los sistemas no están integrados, se pueden producir ineficiencias, duplicación de trabajo y errores. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y problemas de seguridad si no se toman medidas adecuadas para proteger la información. La organización puede enfrentar riesgos como el robo de datos o ciberataques, o peor, o también si les queda una auditoría y tienen una parte digitalizada y otra sin digitalizar, y exactamente no se saben cuál es cuál y cómo se integra, también ahí hay otro tipo de problemas. Liderazgo. Bueno, el liderazgo tiene que ser eficiente, el liderazgo tiene que ser comunicativo y el liderazgo tiene que tomar decisiones pertinentes. ¿Cuáles son las dificultades de este liderazgo? Bueno, cuando el liderazgo es autoritario o ineficaz. Un líder siempre va a ser aquel que motiva con el ejemplo. Un pseudo líder piensa que nada más hablando bonito la gente se va motivando. Y alguien que ni llega líder piensa que siendo prepotente se va a motivar y la gente lo va a obedecer. Y esto sí funciona, pero funciona por un tiempo muy corto, por un tiempo que ni siquiera
eh, que es bastante, bueno, y que ni siquiera es un tiempo corto y que ni siquiera puede tener las metas adecuadas. Ajá. Un estilo de liderazgo autoritario puede generar desmotivación y baja moral en los empleados. Ajá. Ah, ya para. Baja moral. Ay, pero es que si de todas maneras llega esta persona y me grita y me dice que hago todo mal, pues ¿para qué lo sigo haciendo? Ajá. Mientras que los liderazgos permisivos, pues bueno, los líderes permisivos, pues tienen problemas de autoridad, tienen una falta de dirección y no saben exactamente cuáles son sus metas, aunque la falta de metas claras también se puede presentar en los liderazgos autoritarios. Falta de comunicación. Si los líderes no comunican de manera efectiva los objetivos, estrategias y expectativas, se puede crear confusión y disminuir la productividad. Uh-huh. Falta de toma de decisiones. Un liderazgo indeciso o que evita tomar decisiones críticas puede retrasar proyectos importantes y obviamente perjudicar el crecimiento de la organización. Y bueno, estos problemas pues van a generar una disminución de productividad, hay una falta de competitividad, hay un mal ambiente laboral y bueno, todo esto se hace en pos de conocer las dificultades, conocer los problemas que presentan cada uno de los factores y evitarlos. ¿Cuáles son las dificultades de los factores externos? Factores económicos, bueno, las recesiones económicas, hay una desaceleración, una recesión económica puede reducir la demanda en los productos o en los bienes y servicios y bueno, esto afecta a las ventas. La inflación también, porque puede incrementar los costos de operación y esto afecta los márgenes de ganancia. Tasas de interés, pues obviamente encarece el financiamiento y los préstamos, los créditos también. Y tenemos el último punto que es el desempleo. Altos niveles de desempleo pueden reducir el poder adquisitivo y por ende baja todo lo demás. Factores legales y regulatorios. Cambios en las regulaciones. Era lo que les comentaba antes. Nuevas leyes o normativas fiscales, laborales pueden imponer cargas adicionales, incrementando los costos de cumplimiento y obligando a la organización a modificar sus operaciones. Ajá, era lo que les decía anteriormente. Si hay nuevas leyes o normativas, ¿qué se puede hacer? Si un país entra en guerra y dice, ya no compramos más productos porque todo el presupuesto se nos va a ir en armamento, pues ni modo, nadie puede obligar a este cliente que anteriormente era un cliente leal, pues a volverlo a comprar, ¿no? Los litigios legales también son factores, son factores en contra, porque si un trabajador demanda a tu empresa, a tu institución, incluso a un eje, y lleva la razón, le vas a tener que pagar una indemnización. Y muchas veces, y si pierdes el juicio, esa indemnización puede ser muy costosa. ¿Qué pasa con la SEP? En un municipio, allá, creo que es el Maravitío, allá en Michoacán, se ganaron como 10 demandas laborales y y creo que se les pagó a estos profesores un aproximado de 4 millones de pesos, entre los 10, 4, ¿no? Medio millón. Pero imagínense el problema, si tu presupuesto era de 10 millones, pues ya no puedes contar con 4, o sea, de 8 millones ya no puedes contar por la mitad, porque tienes que pagar dinero a las personas que te demandan y si y si contabas con cierto presupuesto, ahora vas a contar con mucho menos de lo que te imaginabas. Si hay productos defectuosos, lo mismo. Esto le pasó en 2015, me parece que la empresa Advio, que
sacó uno de los primeros televisores que se conectaban a internet, y como fue su afán de sacarlos rápido para adelantarse a sus competidores, era tremenda la cantidad de devoluciones que se hacían. Yo adquirí mi televisor y salió muy mal, regresé a Walmart, lo compré en Walmart, y en Walmart ni siquiera me dijeron nada, simplemente me dijeron, es el Advio, ¿verdad? Y yo sí. Me hicieron la devolución y todo, y me dijeron al final, sí, están saliendo muy mal estos televisores. Entonces, imagínense la cantidad de pérdida que tuvo esta empresa por no hacer bien su trabajo de calidad y empezar a distribuir productos defectuosos. Y pues obviamente hay pérdidas económicas, pero también puede haber sanciones. O sea, no nada más pierdes dinero, sino que además tienes que pagar dinero. Restricciones del comercio cuando hay políticas comerciales internacionales, como aranceles o restricciones a la importación, a la exportación. En México en los años 90 hubo una crisis atunera porque Estados Unidos decía que México no estaba exportando atún, estaba exportando delfín, y que era un delito cazar delfines, y pues la verdad ni siquiera México estaba cazando delfines, era simplemente fue una medida de control para que no creciera tan mal la economía pesquera que la economía pesquera estadounidense. Y pues obviamente todo esto afecta la competitividad en el mercado global. Factores tecnológicos es lo que ya vimos antes. También tenemos la brecha digital. Hay que ponernos de acuerdo, como millennials, como centennials, como boomers, etcétera, para que todos podamos usar la tecnología adecuadamente. Todos tenemos fallas en el uso de la tecnología. Así cuando dicen, ay, mi niño nació con un chip integrado, no nació con un chip integrado. La verdad es que hay ingenieros muy buenos que hacen que la tecnología sea tan fácil que un niño la pueda utilizar. Y así como un niño la puede utilizar, un anciano de 70 años también la puede utilizar. Ciberataques, bueno, amenazas de seguridad digital, como el robo de datos o hackeos, pueden generar pues pérdidas económicas, incluso puede haber algún problema de chantaje si llega a manos de personas pues sin moralidad alguna. Competencia, aumento de la competencia, bueno, la entrada de nuevos competidores en el mercado puede disminuir la cuota de mercado, la competencia desleal cuando hay prácticas como falsificación de productos, cuando hay publicidad engañosa, cuando hay algún tipo de campaña que afecta la confianza de los clientes, y puede ser muy difícil de recuperarla. Y puede haber también una saturación del mercado cuando hay empresas que hay monopolios que monopolizan, bajo la redundancia, un producto, y es difícil que mi producto, que yo vendo el mismo, a lo mejor de manera artesanal, de manera más como pequeña, mediana empresa, pueda yo cubrir. Ajá. Y factores sociales y culturales, bueno, hay cambios en las preferencias de los consumidores. Las organizaciones aquí deben saber cómo adaptarse a las nuevas tendencias, saber también cómo es el envejecimiento de la población y a quién venderle los productos. Hay empresas que incluso envejecen con sus clientes y está bien, pero en algún momento se tienen que renovar, se tienen que reajustar. Y las organizaciones que no, y la falta de diversidad. Las organizaciones que no abordan la inclusión y la diversidad en sus equipos pueden enfrentar críticas sociales y perder oportunidades de atraer talento. En cuanto a la falta de diversidad, esto puede ser muy engañoso. Aquí nada más te están diciendo, pues no seas racista, no discriminas a las personas por su orientación sexual, si tienen alguna capacidad diferente, si pertenecen a una etnia indígena, ¿no? No a lo Disney, que de repente estaban poniendo una cosa muy rara
¿verdad? Y el CEO de Disney, y tuvieron que cambiar el CEO de Disney, y el CEO de Disney, pues sí dijo, aquí pues Disney es incluyente, aquí trabajan afroamericanos, trabajan gente con discapacidad, con algún tipo de capacidad diferente, aquí trabajan etnias de todo el mundo, hasta etnias de aquí, de Estados Unidos, pero ya no se van a hacer este tipo de películas. Ajá. Una cosa es una cosa y otra cosa otra cosa. Uh-huh. Proveedores, dependencia de pocos proveedores, hay variabilidad de precio cuando el aumento de precio es repentino y bueno, la calidad inconsistente cuando los proveedores no siempre te dan buen material de calidad. Uh-huh. Los clientes también pueden ser un factor en contra cuando la empresa no tiene en cuenta el comportamiento del consumidor. Hay una falta de lealtad del cliente cuando la competencia te los quita de plano con mejores precios o con campañas engañosas que a su vez te puedan dejar una reputación negativa. Y bueno, factores políticos serían inestabilidad política, las guerras políticas comerciales y los cambios en los subsidios. A lo mejor si tú le proveías, no sé, de algún tipo de servicio a una institución que hacía que los trabajadores te pagaran 20 pesos por tu trabajo cuando en realidad costaba 200, si te quitan el subsidio para hacer que estos trabajadores nada más te pagaran 20 pesos, pues vas a tener que subir los precios y muchas veces puedes perder. Uh-huh. Factores ambientales también, si eres una empresa que no se ajusta muchas veces a las políticas ambientales o muchas veces también las nuevas normativas pueden pedir que te regularices y tú no estar preparado. Uh-huh. Y bueno, los problemas en los elementos externos pueden limitar así el crecimiento de la organización, reducir su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno y esto puede poner en riesgo su supervivencia. ¿Aquí alguna duda, alguna pregunta, chicas? Bueno, vamos con lo del informe rápidamente. Lo voy a poner aquí. El informe, les adelanto, es más sencillo, pero es más laborioso. Ustedes leen todo esto, les voy a enviar también estas diapositivas. Bueno, leen esta parte, factores que afectan a la organización, factores sociales de una ONG, factores legales, factores culturales. Entonces, una vez que leyeron esto y una vez que leyeron también parte de la lectura y si se gustan apoyar con estas diapositivas, se les pide a partir del estudio de caso de la ONG Caminos de Esperanza, entre comillas, tienen que presentar un informe que contenga simplemente describir y ampliar los factores políticos que pueden afectar a Caminos de Esperanza. Esto en media cuartilla. Aquí ya les estoy diciendo qué factores políticos hay, qué políticas migratorias restrictivas, qué relación con las autoridades. Pero si ustedes dicen, también hay problemas en sus países, adelante, se encuentran más restricciones políticas, más factores políticos, más factores económicos de los que yo les pongo aquí, también son libres de incluirlos. Ajá. Se trata de hacer un informe lo más completo posible. Explica cómo los factores económicos impactan a la operación de la ONG. Aquí también pueden utilizar media cuartilla, quiero ver su capacidad de síntesis para que todo esto más lo que investigaron me convenza a mí que la ONG está muy golpeada, está muy afectada. Analiza cómo los factores sociales y culturales influyen en el trabajo de Caminos de Esperanza.
Esto de una manera positiva, es porque justamente estamos buscando, pues, simpatizantes, ¿no? ¿Qué rol juegan los factores tecnológicos en el funcionamiento de una ONG? Ajá. Identifica y explica un desafío legal que enfrenta la organización. Solo uno, porque sí está un poco complicado cuando nos metemos a rollos legales. Y en 3 cuartillas, aquí sí les voy a pedir que primero selecciona 2 factores, el que quiera. Ajá. Y dan 2 propuestas de solución con base a la lectura, pero también con base a su ingenio y experiencia y bueno, realizar una conclusión. Como ven, realmente está muy sencillo, pero es un poquito más machetero que los trabajos anteriores. Ajá. Por eso esta vez no puse foro. Aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no, ya cerramos. Ok, Jacqueline, gracias. Bueno, si no, les doy las gracias. Damos cerrada la sesión. Dice Ana, en el informe se ponen los subtítulos para explicar el tema o sea de manera corrida. Con subtítulos mejor. Uh -huh.